Muy buenas tardes y gracias Jesús, Cintia y Javiera que hoy día nos vienen a presentar sus respectivas ponencias. Gracias por su participación y también por los trabajos que nos enviaron, que fueron seleccionados de otro grupo de trabajo y resaltaban por la profundidad del tema y la rigurosidad con que abordaban sus respectivas líneas de investigación. Esta mesa, mesa 4, usos de la IA, riesgo y desafío. Vamos a comenzar en primer lugar con Cintia Olivera y la ponencia Humanizar la inteligencia artificial, educación ética y el desafío de una tecnología centrada en lo humano. Cintia es doctora en Humanidades de la Universidad San Ignacio de Loyola, Perú. Entonces, le damos paso a Cintia para que comience su exposición y recordando que el tiempo máximo, ojalá que sean 15 minutos, ya yo voy a ir avisando cuando estemos cerca del tiempo límite. Adelante, Cintia. Muchas gracias, Camilo. Dame un segundito. ¿Y se logra ver mi pantalla? Sí. Súper, perfecto. Muchas gracias a este panel tan riguroso. Los temas de exposición han sido súper interesantes. Y bueno, sin tomar más tiempo, yo quiero abrir con una pregunta. Bueno, que no sé si alcance tiempo para debatir sobre ella, pero una de las preguntas que nacen a partir de esta investigación es si la inteligencia artificial puede integrarse en la educación, en estos espacios educativos, tomando un enfoque humanista, es decir, holístico humano, porque esto es necesario para la formación integral. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿No? Todos sabemos ya que desde eh, del 2020 al 2021 y conforme han ido pasando los años, los límites del uso de la IA, las aplicaciones, la tecnología que ha ido viniendo con ella, ha ido generando entusiasmo. No, no digamos que no, pero también inquietudes. Y de hecho, en el contexto de la educación, la tecnología ha sido em, por muchos años, en realidad, no solamente hablando de IA, ya, incomprendida a veces, em, pero y muy poco estudiada también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de IA y en este debate que es en realidad urgente tenerlo no solamente con entidades gubernamentales, sino también en estos espacios, por ejemplo, académicos que pueden dar lugar a evaluar políticas, pero también con ciudadanía, estudiantes, representantes de gremios educativos, eh, porque en este caso la tecnología potencia, o en realidad debería ayudarnos a potenciar aquello que ya tenemos, aquello que ya poseemos. Existe una oportunidad muy grande en realidad en la tecnología de poder personalizar experiencias, ¿no? Por ejemplo, eh, en ejemplos tan cotidianos como si tenemos un televisor inteligente, un Smart TV en la casa, por ejemplo, podemos personalizar el volumen, la hora, podemos personalizar las características que de alguna manera yo quiero que tenga. Pasa lo mismo en la tecnología con respecto a la educación. Nosotros podemos tener la oportunidad de personalizarla. También existe la oportunidad de la democratización a través de la tecnología. Esta palabra la hemos escuchado mucho seguro porque nos ayuda a entender que, bueno, a través de la tecnología, el internet y demás, podemos también homogeneizar las oportunidades que las personas tienen o deberían tener. Pero también hay riesgos, en este caso técnicos, cuando, por ejemplo, tomamos estos espacios, sobre todo en este caso educativos, donde nosotros pensamos o usamos, por ejemplo, la tecnología bajo una pérdida de empatía o simplemente de manera automática, sin profundizar, por ejemplo, en las oportunidades o las diferencias que existen, ¿no? Tanto es así como
eh, en países o en estos espacios académicos, políticas públicas, donde, por ejemplo, podemos tener personas con mucha oportunidad de cercanía a la tecnología y otras que no la tienen. Y en la educación esto es un debate importante porque corremos un riesgo de que la tecnología, y en este caso la IA, que potencia el uso de la tecnología aún más, pues agrande la brecha, ¿no? Entonces, personas que tienen muchas oportunidades la aprovechen muy bien y personas que ya tenían ciertas carencias, falencias, por motivos del contexto, pues se encuentren ya no solamente en una desventaja tecnológica, sino también humanista. Por eso es que cuando hablamos, por ejemplo, de este debate, eh, debemos tomar decisiones entre las diferentes partes, ¿no? Como lo mencionaba antes, la parte privada, la pública, sociedad, diseñadores de experiencia, educadores. Em, y aquí, bueno, nada, yo vengo con un ejemplo en realidad que a veces me toca explicarlo como para poder desmitificar o desatanizar la tecnología y la IA, ¿no? Pero también para entender por qué el uso. Hace muchos años, por ejemplo, cuando empezaron a usarse las calculadoras, eh, las personas creían que la calculadora, por ejemplo, iba a reemplazar a las personas que en ese cargo, en ese momento hacían los cálculos, pero además también que iba a reemplazar el conocimiento o la formación. En este caso, nosotros sabemos que no, porque, por ejemplo, si un estudiante de universidad o de institución secundaria o alguien que está usando este aparato tecnológico, porque a su medida lo es, si nosotros ponemos una operación algebraica muy simple, por ejemplo, como una suma de 2 más 2 y la calculadora me dice 5, pues nosotros sabemos que hay algo mal con ese aparato, ¿no? Pero eso lo sabemos porque tenemos una base de conocimiento preparada. Previamente nos hemos formado, previamente hemos adquirido conocimiento y el adquirir conocimiento es un proceso, no es un acto que funcione de un día para otro o que pueda ocurrir en horas. Entonces el proceso formativo va acompañado de esta experiencia humana, ¿no? El facilitador, el profesor, el educador, pero además también de esta no automatización simplemente del consumo de conocimiento, sino que viene de la lectura, de la crítica, de la falla, y a partir de ahí, bueno, viene el proceso de aprendizaje, ¿no? Se puede profundizar más a partir de ello, pero esto como para dar un contexto. Entonces, básicamente la IA, en mi caso, al menos desde mi percepción, eh, pasa algo parecido con ella, porque la IA termina siendo esta herramienta, esta calculadora, si queremos dar una comparativa, pero necesitamos saber en qué momento nos da un mal resultado o un buen resultado, pero eso va a depender mucho del conocimiento previo, de la crítica previa, del proceso de aprendizaje que hemos tenido. Entonces, ya no solamente vienen estos sesgos em, de proceso, sino también vienen sesgos éticos, ¿no? De pensamiento y más profundos, em, que vienen a partir de pensar si la enseñanza va a terminar siendo únicamente tecnificada, ¿no? Entonces, con ello sí podemos entender que la IA nos puede ofrecer, por ejemplo, un aprendizaje personalizado, como lo hemos visto, la evaluación o evaluaciones, por ejemplo, de alumnos en ciertos contextos difíciles o antes un poco complicados, porque la IA permite ya adaptar aparatos tecnológicos a diferentes contextos de estudiantes con diferentes habilidades. Y eso nos da, por ejemplo, democratización en el acceso, ¿no? Tomando en cuenta, obviamente, la, la geografía, las políticas, los contextos de cada uno de los países, ¿no? Pero también hay tensiones que no podemos, por ejemplo, ignorar. En este caso, la privacidad, por ejemplo, de los algoritmos. Hoy por hoy ya sabemos que
ciertas plataformas de búsqueda eh, pueden dar resultados, por ejemplo, información sobre personas. Entonces ya estamos hablando de que, por ejemplo, plataformas ya se pueden utilizar como Google y buscar información directamente ahí. Entonces, pero para encontrarlo quiere decir que han tenido acceso a cierto punto de privacidad y vigilancia y recopilación de información de los usuarios o de los negocios o de los procesos o de ciertos eventos. También, por ejemplo, las tensiones de parte de los sesgos sociales, que como lo mencionaba antes, ya existen sesgos sociales hoy, eh, y la tecnología en conjunto con la IA puede agrandar o también puede aportar, ¿no? Pero una tensión que existe. Y además también, y hay muchos ya artículos que van saliendo, hay muchas personas que están investigando sobre esta em, erosión o reemplazo que algunas personas mencionan que existen entre la IA y la superposición entre el contexto con las personas, ¿no? Es decir, el contacto humano, porque eh, la tecnología no puede de alguna manera reemplazar, por ejemplo, la empatía humana, ¿no? Si nosotros somos capaces como seres humanos de ver si la persona está triste, de notar si la persona está triste, acongojada, si algo le preocupa o no, en el contexto, por ejemplo, educativo. La tecnología como tal, en su programación, salvo que interactúes y les des ciertos patrones para que estos con su algoritmo lo pueda reconocer, no lo reconoce fácilmente, pero sigue siendo algo que va preocupando cada vez más, sobre todo porque también la tecnología, como cualquiera, como cualquier aparato tecnológico, va evolucionando y hoy tenemos, por ejemplo, experiencias más conversacionales con, con este mundo, ¿no? Con la IA dentro al menos de la parte educativa. Entonces, la IA sí apoya, pero no sustituye porque al final lo que queda en la educación, por ejemplo, es el juicio humano, es el juicio del docente que se ha formado con su experiencia, con sus criterios, con la lectura, con la revisión sistémica y que de alguna manera traspasa, comparte todo esto a los alumnos. Entonces, se puede utilizar la tecnología para apoyar este binomio docente-estudiante, ¿no? Pero sigue habiendo ciertos puntos importantes sobre la tecnología, la empatía, ¿no? Y otros elementos que quizás las personas por miedo también pensamos que, bueno, la tecnología viene a reemplazar, ¿no? Cinco Entonces, minutos. Quedan 5 minutos. perfecto, no hay problema. Gracias, Camilo. Entonces, cuando ya hablamos de este enfoque eh, de la tecnología en el binomio con el ser humano, tenemos que entender que el ser humano sigue siendo el centro de todo y que todo lo demás nos ayuda. Nos ayuda, por ejemplo, en el caso de la educación, a que el estudiante pueda ser más autónomo, a que el docente pueda tener espacios más grandes para formar el círculo de empatía y quizás invertir el tiempo operativo apoyado por la IA, claro está, en buscar estos espacios también de aprendizaje significativos, es decir, más talleres, más conversaciones, más espacio al debate y que toda la parte operativa que quizás antes tomaba X tiempo pueda, pueda ser apoyado por tecnología, en este caso con IA. Pero aquí hay un marco regulatorio importante donde está por eso también la ética, porque sí necesitamos ética y valores dentro de todos estos contextos. Así como antes, por ejemplo, las personas pensaban que el usar calculadora o usar Excel o Word o X paquete de Office, pensaban que era hacer trampa y hoy sabemos que no, porque hay un proceso adaptativo antes de ello, un proceso formativo también. Hoy no está tan claro y es totalmente normal porque la IA dentro de este contexto en realidad
es nueva, ¿no? Entonces, sí debemos tener, al menos desde mi punto de vista, escenarios de cautela, escenarios donde nosotros podamos, así como este espacio que ustedes hoy tienen a bien facilitar, poder tener estos debates que nos ayuden a tratar de entender un poco el uso ahora, el uso y el uso que se tuvo y el uso después, el uso futuro que podría tener para buscar escenarios, en este caso, donde los usos sean positivos y donde la tecnología pueda contribuir a estos espacios académicos con las capacidades humanas que todos nosotros tenemos, ¿no? Eh, no voy a redundar aquí, ¿no? Una de las cosas nada más que es importante de la integración de la ética con la IA en espacios educativos es la alfabetización, es decir, entender qué significa cada uno de los puntos críticos de la tecnología para poder entender las regulaciones que en este caso tanto las escuelas, universidades, con las políticas públicas harían y hacer una relación que pueda ayudarnos a dialogar entre nosotros, los humanos, y las máquinas o la tecnología, la IA, y así poder crear esos espacios, porque finalmente la IA no se va a volver una persona, pero sí puede contribuir a sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Y así construir un futuro sostenible, estable, donde nosotros sigamos evolucionando con la tecnología, no para la tecnología. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cintia, por tu exposición. Como saben, las preguntas quedan para el final. Ahí cada uno le hará la pregunta al expositor a quien vaya dirigida efectivamente esa pregunta. Ahora vamos con la siguiente ponencia titulada Ética de la responsabilidad, uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones clínicas, de parte de Javiera Andrea Ortega Bastidas, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción, acá en Chile. Le damos el paso entonces ahora a Javiera para que ahí comparta pantalla si es el caso. Sí. Camilo, te quería pedir el favor si puedes compartir tú la presentación porque me está justo saliendo un problema ahí de Ya, configuración. perfecto, justo A ver, a menos que me salga así. lo descargué recién. Voy a decir porque no creo que no me está funcionando. A ver. Si me... Si acá lo estoy. Inmediatamente comparto la presentación. Por mientras yo puedo partir planteando unas Ujú. cosas, ¿ya? Que justo iban en la primera diapositiva, así que no tenía que cambiar. Ahí yo te puedo ir comentando cuando puedes cambiar de diapositiva, ¿ya? Entonces, bueno, quisiera partir esta presentación tomando como referencia algunos de los puntos que compartió Steven en su conferencia realizada el lunes de esta semana. La predicción no es justificación, nos decía. Esta indicación resulta del todo relevante, pues los modelos matemáticos pueden resolver problemas de orden numérico de acuerdo a las combinaciones que un sujeto disponga a su uso. En el ámbito sanitario, los modelos utilizados son los que predicen probabilidades y, por ende, la precisión que ostentan es una que está siempre abierta al error. La primera tentación, nos decía Steven, es la visión ingenua de la precisión. La pregunta que acompaña a un profesional de la salud, aún si no ha tomado nota de ello, es qué tan cerca estará el valor medido de la realidad del caso. En el fondo, ¿qué tan reproducible o consistentes son las mediciones? Bajo este entendido, el output de una IA no podría tener el peso de la justificación. Y esto no es simple oposicionismo tecnológico, que yo creo que a todos nos quedó claro cuando Steven lo planteaba, es una indicación que intenta reivindicar el carácter interpretativo del acto de justificar en la toma de decisión.
La justificación, enfatizaba Steven, no puede resolverse por medio de modelos matemáticos en el contexto sanitario, porque de quien se trata aquí es de una persona. Ese precisamente ha sido el alcance de los modelos deliberativos en bioética, que consideran, de hecho, en su ecuación, si lo tuviéramos que poner entre comillas, el factor humano y no simples hechos. De la mano de la primera tentación surge la segunda, que para Steven sería la de desplazar a la ética en un segundo lugar. La precisión hace que la ética sea opcional y que lo primero sería optimizar para luego gobernar. Me tomo el espacio y la referencia de estos puntos, pues me inclina a esta época a favorecer el diálogo entre nosotros, sobre todo cuando compartimos un momento común como este evento que abre un espacio para tratar problemas filosóficos en inteligencia artificial. Entonces, de la mano de quien abrió el debate en este evento, me atrevo a repensar algunos asuntos que nutren aún más mi reflexión sobre la ética de la responsabilidad. Ahí, no sé si puede compartir la otra diapositiva. Camilo. No sé si se quedó pegado Camilo o no. Sí, parece que no está escuchando, Camilo. Ahí está, ahí viene. Camilo, habíamos perdido. Sí. Justo estaba el paso para la segunda diapositiva. Ahí estamos, Súper, no sé si ahí se puede. ¿Se ve la diapositiva o quede pegado? Se ve como, no en formato presentación, como que se ven las otras, pero se ve. O sea, yo creo que se entiende. Si pues, se puede bajar, yo voy a seguir mostrando en función de eso. Sí. A ver, no sé si... Camilo, ¿lo vas a intentar de nuevo? O... Sí, quizás estaba pensando que quizás Camilo tiene problemas de señal. Puede ser eso. Ah, ya, espera. Entonces, bueno, de todas maneras igual puedo seguir conversándole. Para ir no perdiendo el tiempo y si Camilo lo puede comentar. Entonces, bueno, la presentación de Steven fue bien necesaria, no solo porque abre el momento en el que estamos nosotros conversando sobre ética y responsabilidad y tratando problemas filosóficos en el contexto de la inteligencia artificial, sino que eventos como estos son los que permiten también poder dialogar entre las distintas ideas que cada uno de nosotros está dando frente a este tema y que creo que es interesante tener en consideración. Entonces, uno de los primeros puntos que me llama la atención, que es lo que planteaba Steven, es que la ética ha sido desplazada a un segundo lugar. Y en eso coincido con él. Sin embargo, para mí, este desplazamiento no se debe solo a una tentación por convertir la ética en algo opcional, que sí es algo que puede ocurrir, sino que también se debe al tratamiento que hacemos de ella, cuando la posicionamos como un adjetivo y no la reconocemos desde el carácter sustantivo que le corresponde. El segundo asunto es que propongo retornar, en base a esto, a una ética primera, preoriginal a la ontología del ser, siguiendo un itinerario junto a Emmanuel Levinas. Y por eso hablaré aquí de ética de la responsabilidad. Considerando estos dos asuntos que marcarán mi reflexión en esta presentación, verán que hay interrogantes en las siguientes diapositivas y que ya pueden ver en las primeras que está mostrando Camilo, como, al menos en cómo se puede ver. Y es la pregunta de ¿cuándo somos responsables? Que es una pregunta que igual ha atravesado a lo largo de la discusión en este workshop. Entonces, en ella voy a dejar entrever un problema de fundamento que antecede al uso de la IA en la toma de decisiones clínicas, que es el campo en el que yo estoy problematizando todas mis reflexiones. No sé si ahí, Camilo, bueno, pues bien, algo que ya de entrada tengo que aclarar, porque probablemente no sé si algunos son más ansiosos que yo, pero me gusta plantearlo de atrás,
Es que una de mis tesis es que yo soy de la postura de que siempre somos responsables, aun cuando no pretendamos o cuando pretendamos eximirnos de ello, la responsabilidad siempre se está poniendo en juego. Entonces, un análisis que yo estoy haciendo en función de Levinas, Camilo, quizás puedes dejarla como que se ve así. Mira, si pasas a las otras, de esa manera yo creo para que puedan ver la figura. Ahí, súper, déjalo ahí. Entonces, por lo que quiero entrar de lleno es a examinar los vicios de la atención, que podrían encubrir un sentido particular en la palabra del uso. Cabría advertir desde ya que el uso de la IA no se corresponde con cualquier otro uso que hacemos de las cosas cotidianamente, porque aquí se juega un tipo de intercambio particular que excede la relación que podemos establecer con las cosas materiales. Entonces, ¿cuál es el rol que está jugando la noción de uso cuando la aplicamos al contexto particular como la incorporación de la IA en la toma de decisiones clínicas? Al menos en la discusión que yo he estado revisando, creo que hay dos vías que han estado poniendo en discusión el tema del uso. Una vía es pensar el uso desde su polaridad, es decir, cuando decimos buen o mal uso de ella. Desde ahí se proponen guías respecto a cuáles debiesen ser las buenas prácticas del uso de la IA y cuáles serían consideradas las malas prácticas, aquellas que pueden ser imputadas. Por lo general, la discusión que se orienta desde esta lógica se alinea rápidamente con la normatividad, algunas que ya han existido, que podrá fiscalizar la responsabilidad jurídica del acto cometido, es decir, el mal uso de la IA. Lo que tienen que intentar aclarar los defensores de esta idea es cuándo alguien asumirá responsabilidad del uso en la toma de decisiones clínicas, en qué momento del tiempo lo asumen. Otra vía que circula en la discusión es la de condiciones de uso, que me gustaría llamar como usabilidad. Esta vía es la que ha permeado hace años las normas en la práctica clínica. La usabilidad uno la podría entender como la medida de la facilidad del uso, pero siempre está dirigida a la idea del bien. Nos habla del grado en que un sistema o tecnología puede ser usado por usuarios específicos para lograr objetivos concretos en pos de la eficiencia, de la eficacia y la satisfacción u objetivo que tenga esta herramienta. Yo me inclino a favorecer la segunda vía de uso, pues en ella subyace el principio del bien sin tener que recurrir al mal. Una vía como esta ha sido beneficiosa en términos de regulación, pues el uso de ciertas herramientas tecnológicas ha sido una práctica que se ha incorporado fuertemente en la práctica clínica en el último siglo, no es algo reciente. Ahora, sin duda, la IA nos interpela como académicos y formadores del área de la salud para tomar perspectiva respecto a esta discusión nuevamente. El asunto que quiero transparentar es que una u otra vía igual esconden o encubren ciertos vicios que se reconocen en el fenómeno de la atención, del cual yo no estoy del todo de acuerdo. ¿Por qué? Pues bien, porque el modo en que es tratado de entrada el concepto de uso y al que se le otorga un complemento ético dice mucho desde dónde se está abordando el fenómeno. Lo que me lleva a pensar que la polaridad del uso, así como las condiciones de uso aplicadas a la IA, solo vienen a invisibilizar una problemática ya existente en los contextos sanitarios, donde pareciera ponerse en juego una exhibición de responsabilidades en el cuidado de otras personas. Esto lo puedo aclarar de la siguiente manera. En el ejercicio clínico, los principios por excelencia protegidos en la práctica cotidiana son dos: no maleficencia y beneficencia. Sin embargo, cuando no resguardamos con seguridad los otros dos, es donde la IA encuentra un lugar de entrada. Es decir, cuando en la atención clínica impera la injusticia y no se respeta la autonomía, la IA logra calzar en un lugar que ya estaba vacío, haciendo sentir al otro que está acompañado. La atención, dada en sus distintas modalidades de uso tecnológico, tienden a objetivar lo dicho en el fenómeno de la atención, pudiendo medir, tematizar, categorizar lo que cotidianamente llamamos antecedentes o condiciones clínicas. La cuestión con todo esto es que la IA por sí sola no puede eximir a alguien de responsabilidad. Solo el sujeto es quien puede hacerse cargo del modo en que ha actuado y de lo que ha decidido sobre el otro. Es más, si hiciéramos solo un ejercicio y elimináramos hoy día la ecuación de todo este fenómeno, elimináramos a la IA de la ecuación, ¿qué garantías ofrecen hoy los profesionales de la salud en torno a la asunción de su responsabilidad en la terapéutica clínica? Y no hablo aquí de la responsabilidad jurídica, porque de eso todos bien saben y cumplen a cabalidad. Más bien hablo de la asunción de una ética de la responsabilidad, que defiende el cuidado para el otro y no sobre el otro. ¿Puedes cambiar la diapositiva, Camilo? Muchas gracias.
Aventurarnos entonces desde el atender evitará de entrada la injusticia en el cuidado en salud por un sencillo principio. La exigencia impuesta por el otro apela siempre al ejercicio del clínico, a responder con una ética de la responsabilidad. Frente a lo dicho, es el decir el fundamento que subyace a la aparición y la presencia de quien llega para ser atendido. En las vías de la palabra uso, la atención es algo así como la objetividad de lo dicho, pudiendo ser medida, tematizada, categorizada en lo que cotidianamente llamamos antecedentes o condiciones clínicas. Una suerte de obsesión de prestar atención a esto o aquello se encuentra arraigada en el concepto quitándole la fuerza al acontecimiento del cuidado. El otro siempre es inesperado, nunca igual al de 15 minutos atrás, aun cuando sus fichas clínicas aparentemente digan lo contrario. Se observa aquí la correlación lingüística del decir dicho, que a juicio de Levinas corre el siguiente riesgo, que el primero quede subordinado al segundo. La subordinación no acaece aquí en el contenido del acto, por ejemplo, que el decir sea el acto de decir y que lo dicho sea lo que ha sido dicho. La revancha de Levinas fue la búsqueda de la expresión apropiada para redescubrir la responsabilidad a un nivel previo a la ontología tradicional de su época, donde ganaba el gobierno del yo o el ente. El decir y lo dicho son existenciarios, así como analógicamente intento mostrar con la atención y el atender. Tomar posición desde uno u otro marca una pauta importante para la comprensión que hacemos del fenómeno aquí tratado, la responsabilidad. Mi invitación es retornar a una ética primera en el contexto de auge de la IA, lo que requiere reivindicar el atender desde la fuerza que le corresponde. Pues bien, atender implica proximidad con la vulnerabilidad. Hablamos de una exposición que conmueve antes de convertirse en un hecho. Desde ahí nace la responsabilidad, la respuesta activa a la apelación del otro. La carga se lleva previamente, nace antes de la decisión y el juicio clínico. El foco que hay que proteger es a la esencia del cuidado, que estuvo perdiendo valor antes de la irrupción de la IA como la vemos hoy. Proteger la esencia del cuidado requiere asumir la responsabilidad como una carga que no puede ser eximida, aún así lo pretendiésemos. Para ir un poco cerrando, le pido a Camilo que me ayude en la siguiente diapositiva. Entonces, para finalizar, yo creo, y esta es mi tesis, que la verdadera esencia del cuidado no es el contenido en la atención, lo dicho, sino la primacía ética que constituye el atender al otro, es decir, el decir. Ahora, en el frenesí de la vanguardia, quizás todos queremos decir algo nuevo. Yo me he dispuesto a decir algo antiguo, pues el tenor argumentativo de filósofos de antaño, como fue Levinas, requiere una mirada nueva para lo que hoy nos enfrentamos. Es también un ejercicio para rememorar aquellos asuntos que atravesaron la preocupación de la filosofía durante siglos, y ha sido la razón por la cual la ética se ha defendido como un problema que no puede caer en el lugar del adjetivo. Ahí está la diferencia de decir responsabilidad y ética a decir ética de la responsabilidad. En la responsabilidad ética podemos encontrar brechas. En la ética de la responsabilidad esas brechas no existen. En lo que puede peligrar la ética es la de ser reducida a un complemento directo, de la cual podemos o no usar. Es el peligro, creo yo, que está ocurriendo con la palabra episteme, que es utilizada para acompañar todo tipo de declaraciones que a veces al ser repetida de modo tan frenético, comienza a perder el sentido que ella ocupaba realmente en la reflexión filosófica. Cuando una palabra se dice sin parar es cuando deja de resonar en su propio significado. Esto no puede sucederle a la ética, que peligra en convertirse en un complemento que ocupará solo un papel declarativo, pero no el carácter interpelativo que le constituye. La ética que se juega en la vida cotidiana, en cada toma de decisión que hacemos. Con este mensaje termino. Todos los días somos responsables de nuestros actos y de los usos que hacemos de nuestras herramientas, queramos reconocerlo o no. Las buenas o malas prácticas siempre van a ser atestiguadas, pero en ningún caso podrán quedar exentas de asunción de responsabilidad. Seas del área de la salud, seas del área de la informática, seas representante de alguna empresa. Pues la única que no puede cargar con la culpa es la inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Javiera. Espero que se escuche bien y no se corte en este momento mientras estoy hablando. Vamos a continuar ahora con la última ponencia de este primer workshop que
organizamos. La siguiente ponencia se titula El problema entre la autonomía, inteligencia artificial y robots de enfermería en el cuidado de adultos mayores con limitaciones físicas. La presentación está a cargo de Jesús Ramos, doctor en ciencias políticas y académico de la Universidad San Sebastián. Adelante, Jesús. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, Camilo. No sé, ¿se ve bien la presentación? Sí, perfecto. Ya, muchas gracias, Camilo, por la presentación. Gracias al grupo de estudio de ética, IA y eh, desafíos contemporáneos. Bueno, esto en primer lugar, deseo advertir que eh, bueno, no soy experto en el tema. De hecho, mis pretensiones con esto son sumamente modestas, como quizás ya lo notarán en la presentación. Esto es fruto de un trabajo realizado en el doctorado, específicamente con el profesor Bernardo Aguilera, a quien agradezco las observaciones, y también se ha pulido eh, en relación a otro ramo que estoy viendo en el doctorado sobre IA y acción humana con el profesor José Antonio Errázuriz, a quien también agradezco. Y el tema, como bien está allí titulado, es el problema que hay entre la autonomía, la inteligencia artificial y los robots de enfermería, de manera específica en el cuidado de adultos mayores con limitaciones físicas, pero con lucidez cognitiva. El título era muy largo, tuve que resumirlo hasta limitaciones físicas. Bien, pero cabe destacar que no es lo mismo hablar de el cuidado de digamos, de estos robots de enfermería para otro tipo de pacientes que para estos pacientes, dado que hay una lucidez en ellos, con lo cual estos pueden tomar decisiones. Quiero destacar esto. En principio, la IA ya está, digamos, se ha adaptado ya al contexto de salud, en diagnósticos asistidos, para monitorear pacientes de manera remota, tiempo real, para obviamente asistir también a los médicos y personal de salud en diversas labores. Y entre estos tenemos a los robots de enfermería que en primer lugar trata de aliviar la sobrecarga sanitaria, y en el contexto de pacientes, de adultos mayores con limitaciones físicas, ayuda a paliar digamos, este problema. Y bueno, quizás el dilema se puede traducir en la siguiente pregunta: ¿puede una máquina cuidar respetando la autonomía moral del paciente? Bueno, de allí que podríamos partir de un estudio que hizo un psicólogo conductual de Finlandia, de apellido Lakaso, perdone porque el apellido es finés. Es académico de la Universidad de Helsinki, y en este estudio simplemente, partiendo de una breve encuesta, puso una situación hipotética a los encuestados, ¿ya? Un adulto mayor, lúcido, físicamente dependiente, en este caso necesita ayuda, necesita ser asistido. Este caso es asistido por un robot de enfermería. Aquí estamos en el contexto de un robot de enfermería humanoide. Hay muchos tipos de robots de enfermería, ¿sí? Hay unos que, no sé, son similares a estos robots que vemos en caricaturas antiguas, no sé, supersónicos, o, por ejemplo, como Robotina, ¿no? Estamos hablando de un robot con forma humana y que es conducido, que es manejado por algún modelo de lenguaje. Obviamente, este modelo de lenguaje tiene una programación que indica administrar un medicamento. No obstante, el paciente, dada su lucidez,
puede negarse a recibir este medicamento. Con lo cual existe un dilema acá. ¿Debe el robot de enfermería cumplir el protocolo terapéutico o respetar la voluntad del paciente? Si respeta la voluntad del paciente, no cumple los fines para los cuales este fue diseñado, ¿no? Quizás si en este caso lo está persuadiendo, lo puede persuadir de alguna manera, de cierta manera también puede caer como una especie de falta de autonomía en sentido blando, ¿no? Ahora bien, el problema acá es, ¿debe el robot obedecer la indicación médica o respetar la decisión del paciente? Con lo cual, mi tesis, como lo dije anteriormente, bastante modesta, es que la utilización de robots de enfermería sin supervisión humana puede atentar contra la autonomía del paciente adulto mayor con limitaciones físicas y lucidez cognitiva debido a la ausencia estructural de frónesis en la inteligencia artificial. Acá deseo hacer varias observaciones. En primer lugar, aquí estamos suponiendo que la acción del robot, o en este caso del robot de enfermería, que está siendo mediado por un modelo de lenguaje, no está siendo supervisado por una persona, por un médico, por un enfermero, por una persona humana, ¿no? Esto en principio podría parecer un hombre de paja, ya, porque quizás alguno podría estar de acuerdo conmigo en pensar que ningún personal, ningún médico, ningún enfermero, nadie del área de salud podría pensar que se debe delegar toda la agencia a un robot de enfermería. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero en la práctica vemos cómo cada vez se delega aún más funciones, tareas que son propiamente humanas a los modelos de lenguaje. Entonces, esto puede ser una tentación, por lo menos desde una perspectiva empresarial, economicista, de ya poder ahorrar, ahorrar costos, ¿no? Quizás dueño de algún centro de salud, de alguna empresa, podría salir más económico que, digamos, tener menos personal humano y tener más modelos de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, esto no es, digamos, parte de esta presentación, pero podrían haber estos problemas o se podrían presentar estos problemas que pueden llegar a este dilema que estoy mostrando. Entonces quiero advertir, además, que esto no es un rechazo a priori de la tecnología, entiendo que muchos también de los ponentes anteriores lo han expresado, sino un condicionamiento ético. Si la legitimidad de estos dispositivos depende del acompañamiento humano, quienes deben ejercer una especie de mediación prudencial. Entonces, de manera breve, esto parte de una perspectiva, primero, principialista en el contexto bioético y de manera específica abogando por el principio de autonomía y de beneficencia, y además en un marco antropológico personalista, teniendo al ser humano como centro y fin de la acción médica, y además de una perspectiva aristotélica, donde se aboga además por la por la sabiduría práctica, la deliberación, que es propiamente humana. Presento tres argumentos de manera breve. El primer argumento es el de autonomía y beneficencia, ¿ya? Beechams y Childress señalan que el respeto a la autonomía no es solo interferencia, sino también obligación positiva de informar, comprender y promover decisiones reflexivas. Con lo cual, desde una perspectiva más individualista, la autonomía de manera aislada puede derivar en abandono, paternalismo, es una dependencia algorítmica.
Y ahora, desde una perspectiva personalista, como lo señalé anteriormente, la autonomía se despliega en relación con el bien integral del sujeto, ¿no? O sea, a ver, buscar el bien de la persona, buscar el bien del sujeto, implica no hacer esta delegación algorítmica. Es decir, forzar la medicación, por ejemplo, en el caso de que estos robots de enfermería puedan forzar la medicación del paciente, puede lesionar las obligaciones o ambas obligaciones, interfiere con la decisión libre y no restaura la capacidad de decidir del paciente. El segundo argumento vemos que es la frónesis humana. La frónesis humana como la sabiduría práctica. Los robots de enfermería no saben qué es el respeto. Recuerden que los modelos de lenguaje pueden perfectamente simular o jugar muy bien este juego de limitación, como señalaba Turing, bien, pero no poseen esta capacidad fonética. El ser humano puede escuchar, traducir razones, distinguir el temor de decisiones, explicar, ponderar principios, entre otros. Y me salto esto por el tiempo, quedan 5 minutos. Y el tercer argumento, que no es menor, quizás uno también de los más problemáticos y peligrosos, es la posibilidad de subrogación de la autonomía, ¿no? Dado que no existe tal cosa como una supervisión humana, ¿no? La subrogación a una máquina, es decir, esta subrogación algorítmica cambia cualitativamente la naturaleza de la delegación. Y de hecho, en el estudio de Lacaso está mostrado por esta encuesta que si un enfermero humano fuerza a un paciente a tomar una medicación, y si un robot de enfermería fuerza a un paciente a tomar la medicación, ambos casos son repudiados porque atentan contra la autonomía, según las personas consultadas en Finlandia. Pero es más reprochable en el caso del modelo de lenguaje, más reprochable en el caso del robot de enfermería. Y esto es porque, obviamente, esta, esta, esta interferencia con la autonomía no es mediada, no es con un par, no es con una persona, y es más repudiado, digamos, por las personas que fueron encuestadas. Ahora bien, ya para concluir, me quedan 3 minutos. Pueden haber algunas objeciones a esto que estoy presentando, claramente. Lo primero es que esto puede ser sumamente útil, esto de aplicar los robots de enfermería, mayor robots de enfermería, menor personal humano, por la escasez de personal que hay en muchos países, como es el caso de Finlandia. Limitar los robots de enfermería, dice Turja, es un lujo que las sociedades envejecidas no pueden permitirse. Ahora bien, esta tesis no rechaza el robot, pero lo condiciona, es decir, se puede usar los robots de enfermería, pero es necesaria la supervisión humana para la recta deliberación. Por otra parte, hay una objeción por el diseño ético, ¿no? Y esto lo señala Lacaso. Si la IA se programa con principios éticos, es decir, hay una programación previa, la violación es improbable. La desconfianza entonces viene a ser un sesgo, al respecto. No obstante, la programación de estos modelos de lenguaje no implica un ejercicio frenético, una recta, no implica deliberación, si quiere. Con lo cual, podría haber sesgo en el rechazo a estos modelos de lenguaje en el contexto de salud y específicamente en el contexto de la aplicación de los robots de enfermería, pero cabe destacar que estos no tienen esta capacidad frenética. Y para concluir, me queda 1 minuto y medio,
Puedo hacer tres conclusiones, digamos, pueden sintetizar esta ponencia y una conclusión normativa. La primera, el uso de robots de enfermería sin supervisión humana puede atentar contra la autonomía del paciente lúcido por la ausencia estructural de frónesis. 2, el cuidado centrado en la persona exige discernimiento contextual. Ningún modelo de lenguaje puede hacer esto, ya lo sabemos. Y 3, la subrogación algorítmica es admisible solo de manera parcial e instrumental. Es decir, es necesario la supervisión humana. Con lo cual señalo que concluyo, que es ético, legítimo y justificado utilizar robots de enfermería en adultos mayores con limitaciones físicas, capacidad cognitiva conservada, sí y solo si existe acompañamiento humano, existe dicha supervisión humana. Y bueno, concluyo además con esta frase, esta pequeña frase del cuidado humano, y esto obviamente daría para otra área de estudio como la ética del cuidado, pero el cuidado humano no se programa, se discierne, ¿no? Esto se enmarca y, digamos, el punto de bifurcación entre la bioética y la inteligencia artificial o la ética algorítmica, que podría ser una herramienta, entendiendo que no es una mera herramienta, o para algunos no es una herramienta, como bien lo han abordado en este workshop, pero que es una herramienta que puede ser de gran utilidad en el contexto de salud si está este componente de sabiduría práctica, este componente prudencial tomado de la tradición aristotélica. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu presentación. Ahora damos paso al momento de preguntas. Rogamos puedan ser bien concisos y bien sintéticos en las preguntas que le hagan a los expositores, ya sea Cintia, Javiera o Jesús, para que ojalá puedan alcanzar la gran mayoría de interesados en preguntar a plantear sus preguntas. También pueden plantear las preguntas mediante el chat que está disponible también para ello. Entonces, quien tenga alguna pregunta puede ahora o bien levantar la mano para tomar la palabra o escribir la pregunta en el chat. Perdona, Camilo, estoy tratando de quitar la presentación y no puedo, así que por eso no lo he hecho. Mil disculpas. No hay problema, queda de fondo. Entonces ahí tenemos a Fabián que está levantando su mano. Adelante, Fabián. Gracias, no puedo prender la cámara. Quería preguntar a Javiera si encontrás que hay una diferencia entre la responsabilidad jurídica y la ética. Eso, muchas gracias. Súper. Gracias. Sí, mira, he estado revisando un poco también ese ámbito, principalmente revisando el papel que tiene la responsabilidad en el Código Sanitario en Chile. Entonces puedo hablar desde ahí. Y hay un punto súper importante porque en la discusión científica, los autores que han hecho compendios de libros sobre el tema de la responsabilidad y la ética en inteligencia artificial tienden a utilizar el concepto de responsabilidad de distintas maneras. Entonces, hay autores, por ejemplo, como Floridi, que publicó su libro en inglés, y él hace una distinción entre liability y responsibility. Y ese es un uso que generalmente hacen los anglosajones, donde la noción de responsabilidad se le quita el carácter del sujeto ético. Entonces, cuando hablas de liability, la responsabilidad que se carga ahí es una responsabilidad financiera, ¿ya? Pero no necesariamente moral o ética. En el francés, como en Levinas, por ejemplo, responsibility, o sea, responsabilité, tiene las dos dimensiones, incluye ambas. Entonces, nunca se separa en lo jurídico ni en lo ético el carácter del sujeto en la responsabilidad. Y ese es un punto bien importante. En Chile, como usamos la palabra en español, se hace el mismo análogo que en el francés y que también en el alemán igual ocurre con la palabra de Verantwortung, que también
no la divide como el lenguaje anglosajón. Y estas distinciones son bien importantes porque cuando uno empieza a leer todo el compendio de discusión que hay en torno a la responsabilidad y la ética, hay que hacer un análisis bien riguroso respecto a cómo se están usando los conceptos porque ocupan una posición ontológica súper diferente desde la posición anglosajona, francesa, alemana o la hispanoparlante. En Chile, la responsabilidad en el Código Sanitario es una responsabilidad de medios, no de fines. Y ese es un punto súper importante, porque jurídicamente un profesional de la salud no está comprometido a llegar a un buen resultado, pero sí a que el proceso entero sea el óptimo, ¿verdad? Y ahí ocurre el concepto de frónesis o la prudencia, que es llegar al tratamiento óptimo. De hecho, hablando con algunos abogados, me enteré que el único profesional de la salud que está comprometido en Chile en responsabilidad de fines y no de medios son los cirujanos plásticos, porque sí se tienen que comprometer a que si tú haces una cirugía en tu rostro, quede bien, pero el resto tienen responsabilidades de medio. Y ese es un punto bien importante, porque cuando estamos hablando de responsabilidad, cuando estamos hablando de exhibición de responsabilidad, hablar de responsabilidad en términos de medios o en términos de fines es un mundo de diferencia. Ahora, y eso, ahí está el debate, que en el fondo también un debate grande que se armó luego de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que pasó en el Holocausto. Y ahí hay diferencias entre los filósofos, lo que propone Levinas, lo que propone Ricoeur, la Hannah Arendt, que también fue muy criticada con el concepto de la banalidad del mal, que propone en el juicio Eichmann, y así como Hans Jonas, en el fondo todos tienen una lógica, como van dando como ciertas luces respecto a qué es lo que se pone en juego con el tema de responsabilidad. Mi análisis ahora, que yo quise compartir con ustedes, viene a recuperar el carácter ético que va a un nivel preontológico, y ese es un punto súper importante porque la discusión hasta en el mismo workshop ha quedado a nivel epistemológico. Entonces, desde un nivel epistemológico es distinto discutir la responsabilidad, que es de un nivel ontológico, a un nivel preontológico. Y ahí Levinas, siendo radical en toda su propuesta ética, uno podría pensar, muy bien como lo dijo Ricoeur, que estamos hablando en una época como esta, en una post-ética, que requiere reivindicar al otro en toda su dimensión y asumir principalmente que la responsabilidad la cargamos siempre. Entonces eso es una de las cuestiones que a mí me preocupa de la discusión, ¿ya? La IA es un contexto problemático, pero la discusión de lo que más me preocupa es cuando se le otorga el carácter secundario a la ética, cuando tú hablas de responsabilidad ética y no hablas de ética de la responsabilidad, porque eso cambia mucho el tono que tú vas a tener en la discusión y también el carácter formativo que tú le vas a dar a un profesional de la salud cuando tú le puedes decir, tú puedes ser ético o aquí la ética es la única vía de acceso para el cuidado en salud. No hay otra alternativa. O sea, la alternativa del cuidado se sostiene bajo la ética y eso significa que eso es lo que permite o la condición de posibilidad para la confianza en el tratamiento y para el criterio y para el discernimiento. Entonces son puntos que he estado como tratando de revisar en función de cómo se trata la responsabilidad en términos jurídicos, que bueno, la mesa anterior lo conversaron súper bien, estaban los abogados ahí hablando sobre el tema y precisamente se hace esta distinción entre la responsabilidad de medios y de fines, que es distinto a hablar de ética de la responsabilidad, donde no estamos viendo el carácter jurídico y se está jugando el carácter existencial, que yo creo que es lo que Levinas un poco vino a mostrar, obviamente en un contexto muy particular de él, de personas que fueron torturadas en la guerra. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Javiera. Ahora damos la palabra a Joaquín. Ya noté que también tiene la mano ahí levantada. Sí, gracias Camilo, gracias a toda la ponencia, súper interesante. Mi pregunta es para Cintia, muy cortito. Me gustaría preguntar, ¿cómo ves tú una implementación exitosa de modelos de IA en el aula? Porque, por ejemplo, nosotros acá en Chile, por ejemplo en la U Mayor, pero también en otra universidad, tenemos mucha presión de parte de las autoridades para implementar la tecnología, porque claramente hay inversiones financieras sustanciales en las plataformas virtuales, cosas de ese estilo, entonces se impulsa mucho y falta toda esa discusión que estaba comentando Javier exactamente ahora de cómo se entiende desde una perspectiva más filosófica la responsabilidad y no tanto como cumplimiento de responsabilidad, más incentivo performativo. Entonces, como me gustaría un poco escuchar si tú tienes algunas ideas, alguna
alguna reflexione puoi compartire sobre una implementación ética en sentido un poco más riguroso de la IA en el aula. Gracias. Gracias. Sí, gracias, Joaquín. En realidad sí, yo actualmente yo estoy trabajando también en una investigación que habla sobre el fortalecimiento de capacidades en instituciones públicas y bueno, y otras en privadas. Y efectivamente nosotros nos preocupamos mucho por la parte técnica, es decir, por ejemplo, puntos donde charlas, talleres y demás, donde nos enseñan a usar la IA para lograr resultados, informes y demás, pero no nos enseñan a pensar qué hay antes de eso, ¿no? La lógica antes de ello, la crítica antes de ello y además también a entender que el proceso de aprendizaje es eso, es un proceso y que también eso puede tener fallas. Entonces, frente a eh, este contexto también en el que estamos viviendo, donde todo es requerido de último minuto, la educación también, hay cada vez programas más cortos educativos, donde incluso se está pensando, por ejemplo, a cortar el tiempo de modelos educativos superiores. Entonces, cada vez más las personas se enfocan en los resultados y no en el proceso educativo como tal o formativo como tal, que es importante como parte de los profesionales que salen al mercado. Entonces sí, una de bueno, de las propuestas que se tienen y que bueno, como comento, ¿no? Que estoy trabajando actualmente es entender no solamente la parte técnica, sino también toda la parte de criticidad, es decir, la parte formativa de criterio para el uso de la tecnología, ¿no? Entender no solamente los resultados como tales, sino el proceso, las normativas, las normas éticas, las normativas legales, eh, los ensayos como parte del aprendizaje, las fallas también como parte del aprendizaje, la revisión documentaria, ¿no? Y todo aquello que de alguna manera pueda sumar a que cuando ya hablemos, por ejemplo, de implementación de IA, particularmente en la etapa formativa, de educación y también capacitación organizacional, ya no solamente hablemos de los resultados o de la parte técnica, sino también hablemos del proceso que inclusive nos puede ayudar luego a comprender qué otras herramientas tecnológicas podríamos utilizar más adelante, ¿no? Que es parte de la evolución de, de la tecnología como tal. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo aprovecho de hacer una. De hecho, una a Jesús, pero creo que también puede a los demás expositores también tocar la problemática que cada uno expuso, que es el hecho de que en esta ética de la responsabilidad, tomando ahí lo que dijo también Javiera, y en el caso de la atención a los pacientes, a adultos mayores, y en el caso de la formación de estudiantes que el día de mañana, cuando sean profesionales, van a tratar, en este caso con pacientes, y en el caso de la enfermedad es como uno de los estados en el que el ser humano está muchas veces más expuesto. ¿De qué manera logramos formar en esa ética de la responsabilidad? Esta pregunta, como digo, primero a Jesús, pero también pueden responder los demás. Cuando al parecer, si vamos a la articulación de los distintos programas y currículum, parece que nuclearmente lo que hay ahí es como una especie de racionalidad técnica donde impera un criterio de eficiencia. De hecho, los marcos de acreditación muchas veces van a medir eso y estamos dentro de eso eh, y cómo podríamos, dentro de ese marco en el cual estamos, de alguna manera jugar o mover ciertos mecanismos, cierto elemento estructural para poder formar esta ética de la responsabilidad, sobre todo en estudiantes del área de la salud.
Bien, a ver, en el contexto de mi ponencia, creo que podría ser igual, quizá, más atingente la pregunta de Javiera, pero sin duda está relacionada con el contexto de mi ponencia, que, a ver, considero que es importante considerar la formación en los tres pilares que mencioné, es quizás la perspectiva principialista, son los principios bioéticos, la autonomía, formar la importancia de la autonomía, la beneficencia, no maleficencia y la justicia. Son principios que obviamente en el contexto de salud es importante considerar para una óptima ética, un ético ejercicio de la profesión y de los profesionales de la salud específicamente. Quizás también la formación en una perspectiva antropológica personalista. Bueno, esto lo puedo ver, por ejemplo, en el contexto de esta universidad donde yo hago parte, la Universidad de San Sebastián, que, por ejemplo, en el caso del contexto de salud, se trata de dar una formación más humanista cristiana. Obviamente, a ver, la formación antropológica personalista es afín, ¿no? Considero que es importante y es atingente además para estos desafíos actuales y en detrimento de estas perspectivas tecnicistas. Y además, ¿por qué no rescatar la perspectiva aristotélica de la sabiduría práctica, esta formación de la prudencia, de la frónesis? La frónesis, y obviamente no pude extenderme tanto por el tema del tiempo de la ponencia, pero la frónesis exige actuar de manera, de manera, digámoslo así, sensata, ecuánime, según cada caso, ¿no? Como dice el texto, o Aristóteles en griego, apuntar al estojastiqué, ¿no? Es decir, al punto medio. Hay una sola manera, diría Aristóteles, de acertar bien en el punto medio, por lo menos haciendo Aristóteles dando el ejemplo del arco y la flecha. Hay una sola manera de acertar de manera exacta, ¿no? Y entonces esta capacidad prudencial, según cada caso, es algo humano. Insisto, estos modelos de lenguaje replican muy bien, me atrevo a decir unos mejores que otros, este juego de limitación, pero no tiene esta capacidad prudencial que hay que formar, esta virtud dianoética que hay que formar, y considero que estos tres pilares, principialismo, la antropología personalista y la sabiduría práctica aristotélica, la frónesis, son tres pilares fundamentales para que podría quizás contribuir a esta ética de la responsabilidad, ¿no? Pero, como dije al inicio, esto creo que es más atingente a tu tema, Javier. Jesús, muchas gracias. Bueno, yo coincido con lo que también presentaste, y es más, estaba justo pensando mientras estabas hablando en el punto medio, que es un poco lo que en la bioética se defiende como la decisión óptima. En la toma de decisión, lo óptimo, ¿verdad? Que Aristóteles lo hablaba como el punto medio, al menos en la ética Nicómaco. Y yo creo que, bueno, ahí hay que hacer como ciertas distinciones. Yo creo que una de las líneas formativas, al menos que nosotros queremos empezar a impulsar de dentro de la Facultad de Medicina, en la Universidad de Concepción, es la formación en la ética, como una rama complementaria a la bioética, ¿ya? Porque la bioética, en el fondo, trabaja con modelos de deliberación en el contexto de la contingencia. O sea, frente a un evento, hay que tomar una decisión. Entonces, la prudencia aristotélica en ese sentido se aplica al momento contingente. Pero hasta el mismo Diego Gracia, un referente de la bioética, planteaba en el último prólogo de edición de su libro, que es el fundamento de la bioética, hacía un llamado de atención de volver a las éticas de la responsabilidad. O sea, lo está diciendo eso el 2007. Volvamos a las éticas de la responsabilidad, precisamente porque los modelos deliberativos, creo yo, tienen alcances, pero también tienen limitaciones, que no se reduce todo el cuidado en la toma de decisión sobre una indicación clínica. Y yo creo que eso en salud hay que tener harto como cuidado, porque es una urgencia más de corto plazo que de largo plazo, ¿ya?
Hoy día la IA entrega decisiones, o sea, entrega indicaciones más rápidos que los clínicos de mayor experiencia. Y eso es una realidad actual. Entonces, eh, ahí creo que yo que la formación tiene que ir a recuperar lo que las humanidades ya han estado discutiendo por harto tiempo. Yo creo que es un espacio, tenemos una ventana de tiempo donde las carreras pueden redefinir sus currículum. Y ahí, Camilo, bueno, tenemos siempre este problema en Chile y quizás en otros países también, de que los programas curriculares finalmente se terminan normalizando según los parámetros de acreditación de donde están, ¿verdad? Y ahí tenéis un problema como de política estatal respecto a los currículums y las mallas curriculares. Porque en el fondo, de acuerdo a, a la valoración que se le otorga a ciertas asignaturas, es donde los currículums tienen que empezar a ser diseñados. Entonces, si los ramos de humanidades no vuelven a incorporarse en el currículum formal en las carreras de la salud y solamente se dejan las asignaturas que han sido como de carácter técnico, por así decirlo, ¿verdad? O se han relegado a lo técnico, porque ninguna de esas asignaturas tampoco son propiamente técnicas. En el fondo, cuando tú enseñas punción lumbar, en el fondo no es solo la técnica de la punción lumbar, es el tocarle la espalda a alguien, el calmar a alguien. Hay todo un encuentro que se da ahí que no termina con la técnica, y ahí está el peligro de un poco lo que decía Jesús con el tema de los robots. O sea, si un robot puede hacer un cuidado sin autorización o sin acompañamiento de un ser humano, ahí caemos en un completo peligro, porque ahí los principios de la bioética mínima no podrían resguardarse, ¿ya? Entonces yo creo que en términos formativos, al menos en Chile nos vemos en la dificultad de lo que plantea un poco la CNA, ¿ya? Pero la CNA, al menos en el área de la salud, ya se han establecido marcos importantes, por ejemplo, para el buen trato en la formación de salud, que ha sido un riesgo importante en el último tiempo. Nosotros en el Departamento de Educación Médica tenemos una línea de una colega sobre el tema del maltrato y ha sido un proyecto de investigación bien grande con hartas universidades de Chile, donde se han establecido puntos en las políticas públicas muy importantes y eso es bueno. En el fondo se vuelve a poner en la palestra la importancia de tratarnos bien. Pero a la vez eso también da cuenta un poco lo que yo trataba de mostrar, que a veces con este exceso de preocupación con la IA es como que estamos invisibilizando que hay problemas que venían de antes. O sea, cuando la palabra deshumanización empezó a tomar lugar hace 8 o 10 años atrás, ya era preocupante. Que ahora la estemos usando solo en el marco de la IA es otra cosa. Pero cuando tú en los establecimientos públicos en Chile creas unidades de humanización en salud, hay una preocupación y eso no es por la IA, eso viene de antes. Entonces, hay problemas que la IA viene a radicalizar, creo yo. La IA viene a radicalizar ciertas problemáticas que ya se estaban dando en el contexto sanitario y que ahora la preocupación es más urgente porque en realidad empieza a tocar la función laboral de cada uno. Si la IA si a la gente no le preocupara que la IA los va a reemplazar en su trabajo, la IA no sería un tema. Pero la IA se vuelve un tema porque la gente piensa que los va a reemplazar. Entonces ahí caen estas preguntas de decir, bueno, ¿desde dónde entonces formamos? ¿Y qué es lo que no es reemplazable humanamente? Porque no podemos caer como en esta repetición de palabras. O sea, en muchos artículos yo leo todo lo que hace la IA en salud y al final la discusión dicen, bueno, pero nunca nos va a poder reemplazar, nunca va a poder sustituir. ¿Pero por qué no? Si ya lo está haciendo. ¿Qué es lo que no sustituye? Si ya sustituye el razonamiento clínico, ya lo sustituye, ya está. Eso no es algo que va a pasar en un tiempo más, ya está, va a mejorar. Con los modelos de inteligencia artificial basados como los modelos cuánticos, eso se va a resolver rápidamente. ¿Qué es lo que cambia en el modelo de liberación? Que ya no es el hecho, no es el hecho de la indicación clínica lo que se pone en juego, es todo lo que significa acompañar a otro en un contexto de vulnerabilidad. Pero eso siempre ha sido parte de la práctica del oficio de la salud, del médico, o sea, Aristóteles, Platón, ya trataban esos temas, ¿verdad? En el siglo XIX se volvieron a revitalizar esos temas. Entonces, el problema que nosotros estamos acarreando, como ciertas aceleraciones que empezaron a surgir a principios del siglo XX o a mediados del siglo XX, que empezaron a radicalizarse con el exceso de la tecnología y que hoy día, en el fondo, ahora nosotros nos vemos interpelados como generación que nos tenemos que hacer cargo en la academia para discutir estos temas. Entonces, la IA, uno no la va a sacar, la IA ya llegó, va a estar instalada, entonces ahora en términos de proceso formativo uno tiene que tratar de distinguir esos ambientes. Cuando yo formo en técnica, formo solo en punción lumbar. Cuando yo le digo a un paciente que tiene que usar un inhalador porque tiene asma bronquial, solo le digo cuál es el protocolo, la guía que tiene que seguir, o qué significa que alguien adhiera al tratamiento.
Porque el hecho de que hoy día un profesional de la salud diga que tú tienes que hacer algo no es garantía de adherencia. Y la adherencia se da por el vínculo. No se da porque alguien te lo diga porque funcione con esta cosa, con esta lógica de la verdad por autoridad, ¿verdad? Como lo digo porque yo soy profesional de la salud y llevo 5 años o 7 años que estudié y llevo 20 años trabajando esto, no, porque la IA acompaña mejor, hace sentir ese acompañamiento mejor en cómo te explican y en cómo, en qué indicaciones tienes que seguir. Entonces, hoy día la pregunta, para las personas que están preocupadas de que van a ser reemplazadas por una IA, en el fondo la cuestión es, bueno, ¿qué es lo que no se reemplaza? Pero lo que se está reemplazando es quizás el exceso de técnica que nosotros todos hemos caído. Entonces yo creo que esos son los niveles un poco. Yo tomo lo que dice Jesús, o sea, la frónesis es algo que hay que retomar. El punto óptimo y los principios bioéticos son importantes. No se puede dejar del cuidado a cambio de las máquinas. Yo creo que eso sería un riesgo completamente respecto al área de la salud. Sería súper complicado eso. Y lo digo porque por la esencia del cuidado, no lo digo porque si reemplaza a una u otra persona con nombre y apellido, porque en el cuidado se juegan otras cosas, ¿ya? Ahora, los profesionales de la salud que no se dispongan al cuidado en sus vínculos con sus pacientes, claramente esas personas van a ser altamente reemplazables, pero no por la IA, es porque la persona no es simpática, no es amorosa, no los escucha y la IA los acompaña mejor. Entonces, esa persona a la que alguien no va a recurrir, o sea, yo no voy a recurrir a un fonoaudiólogo, a un kinesiólogo, a un médico que me trate mal. Prefiero recurrir y pagar al que me trate bien. Y eso probablemente la gente va a empezar a tomar discernimiento de las personas que te tratan bien, porque la IA te va a explicar todo lo que no te explica el profesional de la salud. Entonces, frónesis, mallas curriculares con más currículum, las humanidades tienen que estar ahí, no como algo aledaño, tiene que estar ahí porque parte de la formación de oficio de los profesionales de la salud tiene que ver con el trato con las personas. Y ese es un punto importante que hay que recuperar. Por eso yo retomo lo que un poco Diego Gracia también planteó. O sea, si el 2007 un caballero que estudió toda su vida bioética está planteando que las éticas de la responsabilidad es importante, hay que empezar a revisar eso. Muchas gracias. Y para ir finalizando este workshop de 3 días, que ha sido bien intensivo, pero bien fructífero, hemos escuchado muchos trabajos, le damos la palabra a el cofundador del grupo de estudios junto a Ever Leal, que es el doctor Joaquín Gianotti. Sí, muchas gracias Camilo. Bueno, muchas gracias a todas las speakers. Súper interesante la ponencia. También para agradecer los 3 días bastante intenso, pero súper fructífero. Nosotros, parte del grupo de estudios, un proyecto fundado en el 2024, pero todavía es el primer workshop y claramente queremos organizar más actividades y más eventos. Así que, primero de todos, queremos extender la invitación a colaborar con nosotros. Puede contactar a Ever o también puede enviarme un correo a mí. Le voy a dejar de nuevo en el chat el Instagram, que la página nueva la vamos a rellenar con varias cositas. Y también si están interesadas a nuestra línea de investigaciones, los integrantes del grupo de estudios publican bastante regularmente columnas de opiniones en medios chilenos, así que también puede googlear para ver nuestra última opinión al respecto. Ya el día anterior hemos compartido unas recientes publicaciones y estamos trabajando bastante activamente en nuevas publicaciones y somos una unidad muy colaborativa, así que tenemos varios proyectos, estamos buscando sinergias entre personas de distintas áreas disciplinares porque creemos que para enfrentar esos temas, como un poco la moraleja del workshop, una postura en actitud y metodología interdisciplinaria es esencial para lograr un resultado más fructífero. Así que, por favor, contáctenos, puedes enviarnos un correo y nosotros felices de apoyar. Así que yo entiendo que en los próximos días vamos también a publicar las grabaciones, así que ustedes pueden compartirla en sus redes sociales o en sus círculos. Y si quieren quedarse en contacto con nosotros, pero no quiere colaborar directamente, puede seguir la página Instagram donde vamos a subir próximas publicaciones y próximos eventos.
Así, no, soltanto para concluir, para cerrar un poco, agradecer muchísimo también a los otros integrantes del grupo de estudio porque fue un trabajo bastante intenso. Hemos recibido una cantidad bastante impresionante de resúmenes, pero esa es la gracia de organizar ese evento en línea porque también permite sobrepasar algunos límites estructurales también de Latinoamérica, el hecho que, por ejemplo, no hay mucho recurso para financiar viajes y invitaciones. Así que ese formato también yo creo que puede funcionar y claramente hay cositas que se pueden mejorar, pero también si usted como participante del workshop quiere compartir alguna reflexión por interno para nosotros, algún feedback sobre lo que se puede mejorar en futuro, también eso va a ser súper útil. Entonces, nada, yo, como he dicho, es un proyecto que empezó con Everleal en 2024, ahora se está expandiendo y yo creo que va a crecer mucho más, entonces es súper importante que vamos a seguir como conversando sobre ese tema. Yo veo que hay también muchos puntos de interacción también para ustedes, ojalá que puedan conversar entre los speakers, entre los participantes, si quieren buscar alguna forma de realizar su investigaciones académica. Así que eso sería todo por mi parte. No sé si Ever quiere cerrar con algunas palabras. Bueno, un aplauso para ustedes mismos y gracias por participar. ¿Ah? Estamos en contacto. Les llegará su certificado por las exposiciones. Así que todo muy bien. Nosotros estamos muy felices y espero que ustedes también en parte hayan rescatado algunas presentaciones que les haya interesado a nutrir sus propias reflexiones internas. Así que muy amables, muchas gracias y hasta pronto. Que les vaya muy bien. Hasta pronto. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao, muchas Hasta gracias. pronto. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, que estén bien. Gracias.